El sol se levantaba lentamente sobre la ciudad de Guadalajara, iluminando con sus rayos dorados las calles empedradas y las fachadas deterioradas de los edificios. La calidez del clima era palpable, un contraste marcado con la atmósfera tensa que reinaba en la ciudad. Era un día más, pero para muchos no se trataba de una jornada común. El miedo se sentía en el aire, como una sombra que seguía a cada paso. Este era el México de hoy, un país marcado por las cicatrices de la violencia y la impunidad. En los barrios periféricos de la ciudad, donde los ecos de los disparos eran más frecuentes que los de la risa de los niños, la figura de El Bebé Loco se había convertido en un nombre temido y conocido. A sus 14 años, este joven sicario se había ganado el respeto y el miedo de los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un grupo criminal que había extendido su poder a través de gran parte del país. Nadie sabía mucho sobre él, pero su fama era indiscutible. En las oscuras calles de Guadalajara el tráfico de drogas no era una sorpresa. Las pandillas operaban con total libertad, mientras que las autoridades parecían estar atrapadas en un ciclo interminable de ineficacia. Pero el Bebé Loco no solo estaba involucrado en el narcotráfico. Su nombre se asociaba a una serie de ejecuciones brutales. En pocos meses se había ganado el título de El Niño Asesino, un apodo que le daba un toque de terror en las comunidades que ya sufrían bajo la sombra del crimen organizado. Era un chico de mirada fría y gestos rápidos. A pesar de su corta edad, el entrenamiento y la violencia en su vida lo habían convertido en una máquina de matar. El CJNG le había proporcionado todo lo que necesitaba para sobrevivir: armas, dinero y, lo más importante, poder. El Bebé Loco entendió pronto que la lealtad dentro de la organización no tenía nada que ver con los sentimientos. Solo se trataba de ser útil, de demostrar tu valor y, en su caso, de ejecutar con rapidez y precisión a aquellos que se interponían en el camino del cartel. Sin embargo, bajo la fachada de este joven despiadado había algo más. El Bebé Loco no nació en la delincuencia. Fue una víctima, como muchos otros, de un sistema que había fallado en brindarle oportunidades. Creció en un barrio pobre, donde la pobreza y la desesperación eran las compañeras constantes de su madre, quien luchaba por mantenerlo a salvo del peligro que acechaba en cada esquina. La violencia fue una constante en su vida, una sombra que lo persiguió desde su infancia. Cada vez que miraba a su madre, veía el sufrimiento reflejado en sus ojos. Pero la vida, en su crueldad, le mostró que solo los fuertes sobreviven, y el Bebé Loco había aprendido a ser fuerte, aunque esa fortaleza lo llevara por un camino oscuro y peligroso. Mientras tanto, en las oficinas del gobierno de la ciudad, las noticias sobre los crímenes cometidos por el Bebé Loco comenzaban a ser más frecuentes. Los oficiales no podían ignorar los informes de asesinatos cada vez más brutales, y pronto la figura de este joven sicario llegó a los oídos de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de Jalisco. Harfuch había sido testigo de las luchas que enfrentaba la policía local para combatir al CJNG, pero el caso de El Bebé Loco era diferente. Este no era un simple criminal, era el símbolo de algo mucho más grande: la juventud perdida que se había rendido ante el poder del cartel. La prensa comenzaba a sacar a la luz las historias de este joven sicario, de sus ejecuciones y su brutalidad. Pero había algo más en las noticias. Las voces del pueblo, la gente que vivía bajo el control del cartel, pedían ayuda. Sus voces eran ahogadas por el miedo, pero su mensaje era claro: necesitaban un cambio, un líder que pudiera frenar el poder del CJNG. Y en medio de todo esto, el Bebé Loco seguía operando con una frialdad inhumana, dejando tras de sí un rastro de cuerpos y desesperación. Era solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas del orden se enfrentaran cara a cara con él. Pero la pregunta era: ¿quién estaba realmente detrás de este joven sicario? ¿Era él una víctima más de un sistema roto o simplemente un producto de la violencia que lo había rodeado toda su vida? Las respuestas no eran claras, y el reloj seguía avanzando,
marcando el comienzo de una historia que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Desde que el bebé loco ingresó al mundo del crimen organizado, su nombre resonó en los pasillos oscuros del cartel con una mezcla de temor y respeto. Nació en un barrio pobre de Guadalajara, donde las oportunidades eran escasas y la violencia una constante. Desde temprana edad, la pobreza lo empujó a mirar con desdén las reglas que la sociedad intentaba imponerle. La promesa de un futuro mejor parecía una ilusión, un espejismo que desaparecía cada vez que cruzaba las puertas de su casa, donde la desesperación de su madre y los gritos de violencia eran el pan de cada día. Al principio, el bebé loco no era más que un niño atrapado en la rueda de un sistema corrupto que ni siquiera le ofrecía la oportunidad de soñar. Pero todo cambió una tarde de verano, cuando conoció a un reclutador del CJNG. El cartel, siempre buscando jóvenes dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ganar poder, vio en él a alguien con gran potencial. No importaba su edad, lo único que importaba era su disposición para obedecer y ejecutar sin dudar. Fue entonces cuando la transformación comenzó. Bajo la tutela de los líderes del cartel, el bebé loco recibió entrenamiento militar. No era un niño jugando en las calles con sus amigos, ahora manejaba armas, sabía cómo moverse en el territorio controlado por el cartel y cómo eliminar a sus enemigos con una rapidez y frialdad que sorprendían incluso a los veteranos. Mientras otros adolescentes de su edad pensaban en fiestas y sueños lejanos, él estaba aprendiendo a disparar a quemarropa, a ejecutar a aquellos que se interponían en el camino del cartel. La rapidez con que ascendió en el cartel fue impresionante. En menos de un año, el bebé loco ya había tomado un papel clave en las operaciones del CJNG. Su rostro, marcado por la juventud pero endurecido por la violencia, comenzó a ser conocido no solo entre los miembros del cartel, sino también en las comunidades a las que sembraba el terror. El número de ejecuciones a su nombre crecía rápidamente. En las calles de Guadalajara su presencia era temida y su nombre susurrado entre los más viejos como una advertencia. «No se metan con el bebé loco», decían. A medida que se ganaba la confianza de sus superiores, el bebé loco se convirtió en un actor esencial dentro del CJNG. Su frialdad para tomar decisiones y su capacidad para manejar el caos con eficacia le valieron una posición privilegiada. Se encargaba de tareas cada vez más difíciles, como secuestros, extorsiones y asesinatos, siempre demostrando que no dudaba ni un segundo al llevar a cabo su misión. El mundo del crimen le ofreció lo que nunca tuvo en su niñez: respeto, poder y dinero. Cada vez que completaba una tarea, su nombre aumentaba en notoriedad y con ello el miedo que inspiraba. Sin embargo, en algún rincón olvidado de su mente, la sombra de la infancia triste y violenta que había dejado atrás seguía rondando. Pero no había espacio para arrepentimientos en ese mundo. Los que dudaban, los que pensaban en el pasado, no sobrevivían. Solo aquellos que se sumergían completamente en la oscuridad podían seguir adelante. Era una máquina, una extensión de los intereses del cartel, y ya no había vuelta atrás. Cada muerte que causaba lo alejaba más de su humanidad, convirtiéndolo en una figura de terror. A sus 14 años, el bebé loco no era solo un sicario, sino el símbolo de un sistema que se alimentaba de jóvenes como él. La descomposición social, el narcotráfico y la violencia no solo estaban presentes en las calles de Guadalajara, sino también en el alma de aquellos que se veían atrapados por la maquinaria del crimen organizado. Aunque nadie lo sabía, el bebé loco sentía algo que le quemaba por dentro: el vacío. Había comenzado como una víctima, pero pronto se dio cuenta de que no existían opciones. La violencia lo había convertido en lo que era, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Era él solo una pieza más de un engranaje mucho mayor, o tenía el poder de controlar su destino? Esas preguntas, tan profundas como incómodas, comenzaron a aparecer con más frecuencia en su mente, pero como siempre las apagaba con una ejecución rápida. La realidad
era que no podía permitir que esas dudas lo debilitaran. En su mundo la debilidad significaba la muerte. Las calles de Guadalajara eran testigos del conflicto cotidiano entre la policía y el crimen organizado. Los rumores sobre las ejecuciones cometidas por el bebé loco se esparcían rápidamente, no solo entre los barrios periféricos, sino también en los cafés y oficinas de la ciudad, donde los ecos de la violencia se filtraban, aunque de manera más sutil. La gente hablaba en susurros, temiendo ser escuchada, temiendo ser señalada como cómplice de los chismes que circulaban sobre el joven sicario. La desconfianza en las autoridades había llegado a un punto crítico. Nadie creía que el gobierno estuviera haciendo lo suficiente para proteger a la población. En cada rincón, el miedo y la indiferencia parecían estar tan arraigados como las paredes de las casas. Las familias vivían con la incertidumbre de no saber si esa noche un tiroteo podría ocurrir cerca de sus hogares. Las noticias de más muertes se volvían cotidianas, pero también lo era la resignación. La gente ya no sabía en quién confiar. La policía, que teóricamente debía protegerlos, a menudo parecía estar tan corrompida como los criminales a los que supuestamente debía detener. Los uniformes que se suponía debían garantizar la seguridad de los ciudadanos estaban manchados por la corrupción. Y así, mientras los días pasaban, la distancia entre las autoridades y los ciudadanos crecía. A lo largo de los barrios, los grupos de vecinos intentaban organizarse en pequeños comités de seguridad, pero muchos de estos esfuerzos quedaban rápidamente anulados por la intimidación de los carteles. En algunas zonas, los líderes comunitarios intentaban hacer frente a la violencia con marchas o protestas, pero pronto se daban cuenta de que no tenían los recursos ni el apoyo suficiente para resistir. Muchos eran amenazados y aquellos que se atrevían a alzar la voz a menudo terminaban muertos, dejando como legado una sensación de impotencia que se extendía como un virus por la ciudad. En el centro de todo esto, el bebé loco continuaba su ascenso en el cartel, impasible ante la desesperación de la gente. Para él, las vidas que arrancaba eran simples números, piezas en el tablero del juego del poder. Las ejecuciones que realizaba no tenían otro propósito que el de asegurar su lugar dentro de la jerarquía del CJNG. Pero fuera de este círculo cerrado, las consecuencias de sus actos resonaban con fuerza. La gente temía por sus vidas, y las calles de Guadalajara se convirtieron en un lugar donde se respiraba angustia en cada esquina. La desconfianza en las autoridades no solo se limitaba a las calles. En las oficinas del gobierno, entre funcionarios y políticos, también se sentía el malestar. La impunidad con la que operaban los carteles era un tema recurrente, y muchos se preguntaban cómo era posible que un joven como el bebé loco pudiera tener tanto poder. Algunos trataban de hacerse preguntas, pero las respuestas eran vagas y difusas. La política en México se había convertido en un laberinto de corrupción y compromisos oscuros, y la lucha contra el narcotráfico parecía no tener fin. En este clima de desconfianza y miedo, el pueblo mexicano se dividía. Algunos veían a el bebé loco como una víctima más del sistema, un niño que había sido arrastrado por la violencia que lo rodeaba. Otros lo veían como una amenaza directa, el rostro de una generación perdida atrapada en la espiral del crimen organizado. Pero todos coincidían en un punto: las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para frenar la violencia. El problema no era solo el bebé loco, sino el sistema que había permitido que jóvenes como él se convirtieran en símbolos de poder y terror. La situación en Guadalajara reflejaba un fenómeno más amplio en todo el país. Las políticas de seguridad pública, a menudo implementadas de manera superficial, no lograban llegar a las raíces del problema. Y mientras tanto, el pueblo se encontraba atrapado, enfrentando la violencia día tras día y buscando respuestas que nunca llegaban. Cada vez más, los ciudadanos se preguntaban si alguna vez habría justicia o si el ciclo de violencia e impunidad continuaría sin fin. El aire denso de la mañana caía sobre Guadalajara cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a moverse.
Sabían que el momento había llegado. La captura del bebé loco no solo era un objetivo, era una necesidad, un símbolo de la lucha del gobierno contra el narcotráfico, una operación que trascendería más allá de los muros de la ciudad. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, se encontraba al mando de esta misión crucial. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y preocupación. La tensión se palpaba en cada paso que daba, pues sabía que cualquier error podría costar vidas. En los pasillos de la secretaría los teléfonos no dejaban de sonar y las órdenes fluían con rapidez. La información provenía de diversas fuentes: testimonios de testigos, operaciones de inteligencia y las interminables redes de informantes. A pesar de las tensiones y la presión, Harfuch mantenía una calma sorprendente. Había estado en situaciones peores, enfrentándose a carteles más grandes, pero la captura de El Bebé Loco, con su juventud y crueldad, representaba una batalla psicológica que no podía ser ignorada. Un niño que mataba como un adulto y un símbolo del poder del CTNG. Los detalles de la operación estaban claros. La zona donde se suponía que El Bebé Loco se encontraba era conocida por ser uno de los bastiones más peligrosos del cartel. Las calles estrechas, los edificios de 2 o 3 pisos y la constante vigilancia del CJNG hacían de ese lugar un laberinto impenetrable. El Bebé Loco, con su aguda capacidad para escapar y evadir a la policía, no sería fácil de atrapar. Había recorrido esas calles miles de veces y conocía cada rincón. Sin embargo, esa familiaridad podría ser su debilidad. La estrategia era simple, pero arriesgada. Un grupo de fuerzas especiales entraría de manera silenciosa, rodeando el área y asegurándose de que el bebé loco no tuviera opciones para escapar. Harfuch sabía que cualquier movimiento en falso podría alertarlo y desencadenar una batalla que pondría en riesgo la vida de los civiles. Cada decisión debía ser tomada con precisión. Aún así, la incertidumbre seguía presente. Sabían que el bebé loco estaba al tanto de sus movimientos, pero la sorpresa era la clave. La operación comenzó a primera hora del día. Los vehículos blindados de la policía se posicionaron en puntos estratégicos, mientras los oficiales se preparaban para ingresar a la zona controlada por el CJNG. Las calles, normalmente llenas de gente y comercio, parecían vacías ese día. La calma antes de la tormenta. En la unidad de élite que avanzaba hacia la casa donde se encontraba el objetivo, el aire se cargaba de tensión. Cada oficial sabía que la misión era crítica, no solo por la captura de un sicario, sino por la imagen que se proyectaría al resto del país. A medida que se acercaban al lugar de la operación, el silencio era absoluto. Las órdenes se daban en susurros, como si cualquier sonido pudiera alertar a los enemigos que acechaban en las sombras. La fachada de la casa, aparentemente tranquila, no reflejaba lo que se encontraba en su interior. Un joven sicario armado hasta los dientes y dispuesto a luchar hasta el final. Dentro de la vivienda, el bebé loco no tenía idea de lo que estaba por suceder. Su confianza, forjada por años de impunidad, le había hecho pensar que nada ni nadie podía alcanzarlo. Sin embargo, el cerco se iba cerrando, y su destino estaba a punto de cambiar. Con cada paso más cerca de su posición, las fuerzas de seguridad sentían el peso de la operación. No era solo una misión policial más, era una cuestión de honor, de devolver la esperanza a las comunidades que vivían atrapadas en la violencia y el miedo. Harfuch observaba todo desde una sala de operaciones improvisada. Sabía que la jugada sería arriesgada, pero no podía permitirse fallar. La vida de muchos dependía de esta acción. De repente, la comunicación por radio indicó que el objetivo estaba dentro de la casa. Las órdenes fueron claras: rodear, asegurar y capturar. Sin lugar a dudas, la operación estaba en marcha, y el destino de El Bebé Loco estaba por cambiar. La calma que precedió la operación se rompió en un segundo. Cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a moverse hacia la casa donde el bebé loco se encontraba, el silencio se transformó en caos.
La unidad de élite se infiltró en las calles de Guadalajara con precisión, pero la reacción inmediata del cartel fue feroz. En cuanto los sicarios del CJNG notaron la presencia de los oficiales, comenzaron a disparar desde las azoteas y las esquinas. Las balas cruzaban el aire con una velocidad mortal, y los oficiales respondieron con la misma intensidad. El tiroteo era brutal, imparable. El sonido de los disparos retumbaba en cada rincón, haciendo eco en las calles, mientras el polvo levantado por las ráfagas cubría el terreno. Los residentes de la zona se refugiaron rápidamente, temiendo ser atrapados en el fuego cruzado. Nadie se atrevía a salir a la calle. Los carteles de "se vende" en las tiendas de la vecindad ya no eran signos de esperanza, sino una advertencia invisible para todos los que vivían allí. El miedo había llegado a niveles insoportables. Desde el comando central, Harfuch observaba la situación. Sabía que la operación podía dar un giro en cualquier momento. Cada segundo era crucial. La vida de los oficiales estaba en riesgo, y cualquier movimiento erróneo podía costarles caro. Los sicarios del CJNG estaban entrenados para pelear en las calles que conocían como la palma de su mano. Había una ventaja clara para ellos: el conocimiento del terreno. Mientras los oficiales avanzaban, el sonido de las armas automáticas llenaba el aire. En el interior de la casa, el bebé loco no parecía sorprendido por el ataque. Su vida acostumbrada a la violencia y a la lucha constante lo había preparado para este momento. Con la pistola en la mano, se apostó junto a una ventana, observando el exterior con una mirada fría, calculadora. Sabía que los oficiales estarían cerca, pero no se intimidaba. El miedo no era una emoción que conociera. En su mente solo había una cosa: defender su posición. El bebé loco no era un simple sicario, era un estratega en su propio campo de guerra. Cada movimiento que hacía estaba pensado para ganar tiempo, para poder escapar cuando fuera necesario. Había aprendido que en ese mundo, lo más importante no era ser el más fuerte, sino el más astuto. Mientras el tiroteo continuaba, el bebé loco se movía de un lugar a otro dentro de la casa, asegurándose de no ser atrapado. Por otro lado, Harfuch y su equipo estaban perdiendo terreno. La fuerza del cartel era más de lo que habían anticipado. El grupo élite estaba comprometido en el intercambio de disparos, sin saber si el joven sicario estaba aún en la casa o si había logrado escapar. Sin embargo, lo que se había convertido en una batalla de supervivencia era también una guerra psicológica. Los sicarios del cartel estaban preparados para resistir hasta el final, pero los oficiales sabían que su misión no solo era capturar a el bebé loco, sino enviar un mensaje claro de que el gobierno no se rendiría. La estrategia de el bebé loco era simple: sobrevivir, resistir el tiempo necesario para que llegaran refuerzos. En su mente no había duda de que los oficiales perderían la ventaja una vez que la batalla se intensificara. La presión aumentaba, el sudor caía por las caras de los oficiales mientras corrían de cobertura a cobertura. En ese momento, el caos era absoluto, y cada disparo lanzado por el bebé loco o por los oficiales se sentía como una decisión que podría cambiar el curso de la operación. Las calles de Guadalajara, ya acostumbradas a la violencia, se convirtieron nuevamente en un campo de batalla. Nadie podía predecir cómo terminaría este enfrentamiento, pero todos sabían que las consecuencias serían profundas. La captura de el bebé loco se había transformado en mucho más que una simple operación. Era una prueba de la resistencia, el coraje y la moralidad en un mundo donde todo parecía estar en juego. El sol ya comenzaba a descender sobre la ciudad, bañando Guadalajara con una luz dorada que contrastaba con el caos que se había desatado unas horas antes. Las calles que antes habían sido escenario de disparos y persecuciones ahora estaban cubiertas de silencio, pero ese silencio pronto sería roto por el incesante bullicio de los medios de comunicación. La noticia de la captura de el bebé loco se había esparcido como un reguero de pólvora. La victoria de la policía contra uno de los sicarios más temidos del CJNG
estaba siendo transmitida en todos los canales, en todos los teléfonos móviles. Las cámaras de los periodistas se enfocaban en cada movimiento de los oficiales, mientras los reporteros comentaban con entusiasmo sobre el impacto que tenía esta operación en la lucha contra el crimen organizado. Es un golpe fuerte para el cartel Jalisco Nueva Generación, decían algunos de los comunicadores, mientras que otros resaltaban la importancia de la detención de un joven que, a pesar de su corta edad, había sido responsable de numerosas muertes. Las noticias no solo giraban en torno a la operación, sino también al rostro del bebé loco, un joven de tan solo 14 años cuya vida de violencia había marcado a la ciudad. Pero lo que parecía una victoria en la lucha contra el narcotráfico no era recibido de la misma manera en todos los sectores de la sociedad. Por un lado, había quienes celebraban la detención como un logro importante de las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos de Guadalajara, que durante tanto tiempo habían sido víctimas del miedo y la violencia, veían en esta captura un rayo de esperanza. Muchos pensaban que, finalmente, las autoridades estaban logrando hacer algo por frenar el avance de los carteles. Sin embargo, no todos compartían esa visión. En las calles, especialmente en los sectores más empobrecidos, la noticia causaba una mezcla de reacciones. Mientras algunos sentían alivio por la detención del bebé loco, otros cuestionaban si esta victoria realmente significaba un cambio en la situación del país. Muchos reconocían que el bebé loco no era más que un eslabón dentro de una cadena mucho más grande y compleja. La noticia de su captura se convirtió en una conversación más amplia sobre el fracaso del sistema de justicia, la falta de oportunidades y la creciente desesperación de los jóvenes atrapados en el crimen organizado. En las redes sociales los debates se intensificaron. Mientras algunos celebraban la caída de uno de los sicarios más jóvenes y peligrosos del cartel, otros señalaban que este tipo de detenciones no eran suficientes para resolver el problema estructural del narcotráfico en México. Capturar a un sicario no soluciona la raíz del problema, decía un comentario en Twitter. El sistema está podrido desde adentro. No hay justicia verdadera si no se atacan las causas del crimen, agregaba otro. La división era clara. La detención de El Bebé Loco, aunque significativa, no parecía ser una solución definitiva. La noticia también llegó a las altas esferas del gobierno, donde algunos veían la captura como una victoria estratégica. Para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, era un triunfo personal. Había logrado lo que muchos pensaban que sería una tarea imposible, capturar a uno de los sicarios más notorios del CJNG. Sin embargo, Harfuch no se dejaba llevar por el entusiasmo mediático. Sabía que el trabajo aún no había terminado. La detención de El Bebé Loco no significaba el fin del cartel ni la disolución de la violencia en las calles. Por dentro, el pensamiento de Harfuch era claro. Este caso solo era uno de los muchos que debía afrontar en su lucha contra el narcotráfico. A pesar del alivio que representaba para los ciudadanos, también sabía que el CJNG tenía miles de tentáculos en todo el país. La detención de un miembro, por más importante que fuera, no eliminaba la raíz del problema. A lo largo de la noche, las noticias seguían siendo cubiertas, pero mientras las cámaras y los micrófonos seguían girando alrededor de la captura, la pregunta que quedaba flotando era: ¿realmente el país estaba ganando la guerra contra el narcotráfico? La respuesta era incierta, pero una cosa era clara: la historia de El Bebé Loco no había hecho más que comenzar. El peso de la operación aún pesaba sobre los hombros de Omar García Harfuch. Había logrado lo que muchos consideraban imposible: la captura de uno de los sicarios más temidos del CJNG. Sin embargo, la victoria no lo llenaba de satisfacción como esperaba. En su mente, el rostro de El Bebé Loco, aún joven y marcado por la brutalidad, le recordaba un sistema que no se resolvía con una sola detención. A pesar del éxito en la operación, Harfuch sabía que el verdadero desafío no era un solo criminal, sino todo un sistema corrupto y un cartel que operaba desde las sombras de la política, la justicia y la sociedad. Creció en un México que, a pesar de su belleza y cultura,
se veía plagado por la violencia. Desde pequeño había presenciado cómo la inseguridad afectaba a su comunidad. Aunque su familia tenía recursos, nunca estuvo alejado de la realidad del país. En su adolescencia, Harfuch se unió a la policía con la firme convicción de cambiar el sistema desde adentro, de ser la fuerza que garantizaría que aquellos que tenían el poder y la influencia no pudieran escapar de la justicia. Sin embargo, conforme avanzaba en su carrera, se dio cuenta de que el camino era mucho más oscuro de lo que había imaginado. A lo largo de los años, Harfuch había enfrentado desafíos que iban más allá de lo físico. El crimen organizado en México no era solo una guerra de armas, sino también una guerra moral. A menudo se encontraba atrapado entre la lealtad a su país y las tentaciones de un sistema corrupto que lo empujaba a comprometer sus principios. En varias ocasiones, la corrupción dentro de la policía, la política y las instituciones judiciales había sido un obstáculo para su trabajo. Harfuch sabía que no podía confiar en todo el sistema, pero nunca dejó que eso lo detuviera. De alguna manera se mantenía firme en su propósito, pero no todo en su vida era trabajo. A pesar de la tensión y la violencia de su carrera, Harfuch tenía un lado humano que rara vez mostraba. En su tiempo libre, solía retirarse a su casa en las afueras de la ciudad, donde encontraba consuelo en la soledad y la tranquilidad. Ahí podía desconectar un poco del peso de la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Sin embargo, incluso en esos momentos de calma, sus pensamientos siempre volvieron a la lucha que libraba, no solo contra los carteles, sino contra un sistema que parecía tener demasiados intereses en juego. Uno de los mayores desafíos personales de Harfuch fue su propia familia. Su padre, un hombre respetado en su comunidad, siempre había sido un ejemplo de rectitud, pero también había sido testigo de las cicatrices de un país marcado por la violencia. La relación con su padre se había visto tensada en varias ocasiones, especialmente cuando Harfuch decidió tomar una posición tan firme en su lucha contra la corrupción. El viejo le decía que a veces la batalla no valía la pena, que el sistema estaba tan podrido que las posibilidades de ganar eran mínimas, pero él nunca cedió. Harfuch sabía que si no luchaba, no podía esperar que otros lo hicieran. En su vida personal, los sacrificios habían sido constantes. Las relaciones que intentó mantener a menudo se desmoronaban bajo el peso de su trabajo. La constante amenaza de la muerte, la imposibilidad de compartir su vida con quienes amaba, lo habían llevado a una soledad que, a veces, se volvía insoportable. Pero nunca dejó que eso lo detuviera. Sabía que su misión era más grande que él, más grande que su propio sufrimiento personal. Los rostros de las víctimas de la violencia, las madres que habían perdido a sus hijos en manos del crimen organizado, le daban la fuerza para seguir adelante. El día de la captura de El Bebé Loco, Harfuch se sintió agotado, no solo por la operación en sí, sino por el desgaste emocional que implicaba ser la cara visible de una lucha tan grande. Pero no podía permitirse descansar. Sabía que, aunque una pieza había caído, el tablero de ajedrez seguía en movimiento. El CJNG no se detenía, y la lucha de Harfuch, en muchos sentidos, apenas comenzaba. El sol comenzaba a ponerse, sumiendo las calles de Guadalajara en una sombra fría y melancólica. En el corazón de la ciudad, una madre se encontraba sentada frente a una mesa, con las manos temblorosas mientras observaba una foto en blanco y negro. La imagen mostraba a su hijo, un joven de 17 años, sonriente, con la mirada llena de sueños. Aquella foto representaba un tiempo antes de que todo cambiara, antes de que la violencia se llevara su vida. La madre, con el rostro marcado por el dolor y la resignación, no podía dejar de pensar en todo lo que su hijo había perdido, todo lo que ella misma había perdido. El niño de la foto había sido asesinado hace un año, víctima de una guerra que no había elegido, una guerra de la que se había convertido en parte sin saberlo. La razón por la que su hijo había muerto era simple: había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un tiroteo entre miembros del CJNG y la policía
Lo había alcanzado mientras caminaba por las calles, intentando regresar a su casa después de un día cualquiera. Un disparo lo mató instantáneamente, dejando a su madre sola, atrapada en un dolor indescriptible. En los días que siguieron a la muerte de su hijo, la madre intentó buscar justicia. Fue a la policía, a los tribunales, pero la respuesta siempre era la misma. No hay pruebas. No podemos hacer nada. El caso está cerrado. La impotencia se apoderó de ella, pero algo más, mucho más profundo, la mantenía firme. Sabía que su hijo no había sido un daño colateral, como muchos habían dicho. Su hijo no era solo una estadística más en una guerra interminable. Él era una víctima de un sistema que no protegía a los inocentes, un sistema que permitía que las sombras del crimen organizado se extendieran por todo el país. A lo largo de esos meses, la madre se fue transformando. Dejó de ser la mujer vulnerable que lloraba la muerte de su hijo para convertirse en una mujer decidida, llena de rabia y deseo de justicia. Su dolor no podía seguir siendo ignorado, así que, en lugar de quedarse callada, comenzó a movilizarse. Se unió a un grupo de madres que, como ella, habían perdido a sus hijos en manos del crimen organizado. Juntas, comenzaron a organizar marchas, a hablar en las plazas públicas, a exigir justicia. Sin embargo, mientras lo hacían, el riesgo aumentaba. Las amenazas de muerte comenzaron a llegar a sus puertas. Una tarde, mientras caminaba hacia la plaza para participar en una nueva protesta, la madre se detuvo frente a una tienda de comestibles. Miró su reflejo en la vitrina, viendo a una mujer que no reconocía. Su rostro, antes lleno de esperanza, ahora estaba marcado por las cicatrices de la desesperación. La vida la había cambiado para siempre, y sabía que el camino hacia la justicia sería largo y peligroso. Pero ya no podía dar marcha atrás. Ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido. No solo por ella, sino por todos aquellos que no tenían voz. El dolor de la madre era un reflejo de la situación de muchas otras personas en Guadalajara y en todo México. La violencia del narcotráfico y la impunidad de las autoridades dejaban un rastro de sufrimiento, y aunque las detenciones de figuras como el bebé loco eran vistas como victorias, para las víctimas como ella, era claro que la batalla no se ganaba con una sola detención. La justicia, tal como la conocían, no existía. Y hasta que no hubiera un cambio real en el sistema, los ciudadanos seguirían siendo víctimas de una guerra que no habían comenzado, pero que los afectaba profundamente. La vida en los barrios marginales de Guadalajara era un constante recordatorio de lo que el sistema había dejado atrás. Las calles estaban marcadas por la pobreza, las casas en ruinas y la falta de servicios básicos. La desesperanza era palpable en cada esquina. Para muchos jóvenes, la única salida a la miseria era el crimen, y las ofertas del cartel Jalisco Nueva Generación eran irresistibles. El ciclo de violencia no solo afectaba a las víctimas directas, sino también a quienes, por falta de oportunidades, caían en las redes del narcotráfico. Desde pequeño, Javier había sido testigo de la dura realidad de su vecindario. Su madre, una mujer fuerte pero quebrada por la vida, luchaba cada día para mantener a su familia. Las constantes amenazas de pandillas, la violencia que se respiraba en el aire y la falta de educación le daban poco espacio para soñar con un futuro mejor. Javier creció bajo la sombra de esos problemas, viendo cómo sus amigos se iban alejando en busca de algo que les diera una vida mejor, aunque fuera a través de medios cuestionables. A los 16 años, Javier fue reclutado por el CENTE. El cartel le ofreció una alternativa que parecía más prometedora que cualquier otra: dinero fácil, respeto y la posibilidad de dejar atrás la miseria. En su mente era la única opción. La oferta parecía demasiado buena para rechazarla, pero pronto la realidad de pertenecer a esa organización lo golpeó con fuerza. No solo tuvo que enfrentar el peligro constante, sino que se dio cuenta de que el precio que pagaba era su humanidad. El primer asesinato que cometió lo marcó de por vida. Al principio, lo vio como algo necesario, parte del trabajo, como lo llamaban dentro del cartel,
Pero pronto se dio cuenta de que la muerte no era tan fácil de olvidar. Cada vida que se llevaba, cada disparo que se escuchaba, dejaba una huella en su alma. Javier comenzó a cuestionar todo lo que había conocido, pero no había marcha atrás. La violencia lo había consumido, y escapar de ella parecía imposible. En las calles, mientras Javier comenzaba a ascender dentro del cartel, la población seguía atrapada en un ciclo de sufrimiento. Las familias de los barrios periféricos, como la suya, no tenían opciones. Las escuelas, cuando existían, no brindaban la educación adecuada. El trabajo era escaso, y aquellos que intentaban mantenerse al margen del crimen se veían atrapados por las dificultades económicas. Las autoridades, por su parte, estaban ausentes. La corrupción y la ineficiencia del sistema legal dejaban a los habitantes de estos lugares con pocas alternativas. El ciclo de violencia parecía eterno. Cada generación que nacía en estos barrios parecía destinada a seguir el mismo camino. Los jóvenes, sin oportunidades y sin esperanza, se veían obligados a unirse a los carteles para sobrevivir. Los esfuerzos de las organizaciones comunitarias para frenar esta espiral de desesperación a menudo se veían ahogados por el miedo y las amenazas de los grupos armados. La lucha por la justicia era lenta y desigual. Javier, mientras tanto, se encontraba atrapado en su propio conflicto interno. En su mente, el crimen se había convertido en la única forma de supervivencia, pero la culpa y el vacío lo acompañaban en cada paso. Sabía que su vida no valía lo que el cartel le había prometido. La promesa de dinero y poder había resultado ser una ilusión que lo había sumido en la oscuridad. Los esfuerzos de la policía por frenar a los carteles como el CJNG parecían inútiles. Cada vez que un líder caía, el vacío de poder se llenaba rápidamente con nuevas caras, más jóvenes y más dispuestas a luchar por lo que no habían tenido. Las autoridades parecían estar atrapadas en una guerra que no podían ganar. A pesar de las detenciones y las muertes, el crimen seguía ganando terreno. Mientras tanto, en los barrios de Guadalajara, la juventud seguía atrapada en el ciclo de violencia, con pocos vislumbres de esperanza. El destino de Javier y de tantos otros estaba marcado por las decisiones de un sistema que no ofrecía más que oportunidades limitadas, y la única opción para muchos era seguir el camino del crimen. En las sombras de la política, el poder y la corrupción se entrelazaban con una facilidad desconcertante. Mientras la gente en las calles de Guadalajara esperaba justicia, en las oficinas gubernamentales, las decisiones se tomaban bajo una capa de secreto. Las redes de poder, tejidas con los hilos de la corrupción, creaban un muro invisible que protegía a los carteles y a quienes se beneficiaban de su existencia. La detención del bebé loco, aunque celebrada por la mayoría, no era más que una pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande y peligroso. Omar García Harfuch sabía que, aunque el arresto de uno de los sicarios más jóvenes del CJNG era un paso importante, los carteles seguían operando con total impunidad, especialmente en las altas esferas del poder. La lucha contra el narcotráfico no se libraba solo en las calles, sino también en los pasillos del poder político, donde la corrupción dentro de las instituciones políticas y judiciales dificultaba cualquier avance real. Harfuch, aunque comprometido con su trabajo, veía cómo las manos de los políticos y empresarios que se beneficiaban de la violencia mantenían a los carteles fuertes, casi invencibles. En los pasillos del Congreso, las conversaciones entre altos funcionarios y empresarios con intereses en el narcotráfico eran comunes. Muchos de los hombres que tomaban decisiones cruciales para la seguridad del país estaban directamente involucrados, ya sea por sobornos o por acuerdos clandestinos, con los grupos del crimen organizado. La imagen pública de la política mexicana era de un país que luchaba contra el narcotráfico, pero la realidad detrás de las cámaras de televisión era muy diferente. Había quienes jugaban a dos bandas, buscando beneficios personales, mientras el pueblo mexicano pagaba el precio con sus vidas. La estrategia de algunos políticos era mantener la fachada de lucha contra los carteles,
mientras se aseguraban de que sus propios intereses no se vieran afectados. A veces, incluso, se usaban las operaciones contra los carteles como una herramienta para ganar popularidad o justificar acciones que, en el fondo, servían para ocultar la complicidad de los mismos funcionarios. Harfuch conocía la jugada y cada día veía cómo la verdad se distorsionaba bajo la presión del poder. En las reuniones privadas, los temas de la seguridad y la justicia rara vez se trataban con la seriedad que merecían. Los acuerdos entre los carteles y las autoridades no se firmaban en público, pero eran conocidos por todos. El narcotráfico se había convertido en un negocio lucrativo, y aquellos en el poder sabían que la guerra contra el crimen no podía ganarse si no se atacaban las raíces de la corrupción que mantenían a los carteles operando. El CJNG, como otros carteles, había aprendido a navegar en este mar de corrupción. No solo se trataba de poder militar, sino de poder político. Cada vez que un sicario como el Bebé Loco caía, otro ocupaba su lugar rápidamente. La estructura del cartel estaba tan infiltrada en la sociedad mexicana que las autoridades no solo luchaban contra los criminales, sino también contra un sistema que los protegía. A pesar de todo, Harfuch no estaba dispuesto a rendirse. A pesar de los obstáculos internos, de las traiciones y de la corrupción que veía a su alrededor, mantenía la esperanza de que la justicia podía prevalecer. Sabía que su trabajo no terminaría con la caída de un solo cartelista. La lucha era más grande, más profunda, y requeriría un cambio sistémico para que el narcotráfico dejara de ser el cáncer que consumía al país. Sin embargo, mientras el sistema permaneciera intacto, la corrupción seguiría alimentando la guerra y los ciudadanos seguirían siendo las víctimas de un conflicto que no habían iniciado, pero que los atrapaba en sus redes. La verdad sobre la lucha contra el narcotráfico era mucho más compleja de lo que se veía en las noticias, y Harfuch lo sabía mejor que nadie. La captura de El Bebé Loco había enviado una ola de conmoción a través de las filas del CJNG. Un sicario joven, tan temido y eficiente, arrestado en medio de una operación que, para muchos, parecía una victoria importante. Sin embargo, la verdadera consecuencia de su captura no fue solo la pérdida de uno de sus miembros más prominentes, sino el caos que se desató dentro de las dinámicas del cartel. Mientras las noticias de su arresto recorrían rápidamente las redes sociales y los medios de comunicación, dentro de los pasillos oscuros del cartel, el vacío de poder comenzaba a hacerse notar. La estructura del CJNG no estaba construida sobre un solo individuo, pero la presencia de El Bebé Loco había sido crucial en muchas operaciones. Su rapidez, brutalidad y lealtad al cartel lo habían convertido en un elemento esencial para el control de territorios y la ejecución de ataques estratégicos. Ahora sin él, los líderes del cartel se veían obligados a reorganizarse rápidamente para cubrir el hueco dejado por su ausencia. Dentro del CJNG, la lucha por el poder era constante. Los líderes que operaban en las sombras, aquellos que habían sido reclutados por sus capacidades de manejo de violencia y manipulación, no tardaron en ver la oportunidad para asumir nuevas posiciones de poder. El vacío dejado por El Bebé Loco no solo generaba inseguridad, sino que también desencadenaba una guerra interna entre los miembros del cartel, una lucha por el liderazgo y el control de las rutas y los territorios que anteriormente le habían sido asignados. El temor a la pérdida de poder desencadenó una serie de represalias, con ataques entre facciones del cartel que afectaron tanto a los miembros como a las comunidades que vivían bajo su control. Las calles de Guadalajara, que ya estaban acostumbradas a la violencia, se vieron nuevamente sacudidas por enfrentamientos armados, enfrentamientos que fueron más peligrosos que nunca, ya que los miembros del cartel intentaban consolidar su poder sin importar las consecuencias. En este ambiente de caos, la violencia se intensificó, llevando más sufrimiento a la población inocente atrapada en medio de la guerra. Mientras tanto, la noticia de la captura de El Bebé Loco también alcanzó a aquellos que se oponían al cartel,
especialmente a las organizaciones de derechos humanos y a los grupos comunitarios que, a pesar de vivir con miedo, intentaban organizarse para proteger a los civiles y exigir justicia. Sin embargo, el miedo a las represalias del CTNG era demasiado grande, y muchos de estos grupos fueron rápidamente silenciados a través de amenazas directas o ataques violentos. El poder del cartel seguía intacto, a pesar de la derrota simbólica representada por el arresto de El Bebé Loco. La pregunta persistente para muchos de los habitantes de Guadalajara era si esta detención realmente marcaría un cambio en la guerra contra el narcotráfico. Si bien la captura de figuras importantes como El Bebé Loco podía ser vista como un avance, las estructuras del cartel seguían intactas, con otros miembros dispuestos a llenar los vacíos de poder. Los cárteles de drogas operaban en un sistema en el que la muerte de un líder solo conducía a la rápida ascensión de otros, y el ciclo de violencia continuaba sin cesar. En este contexto, la población seguía viviendo bajo la sombra del narcotráfico, temerosa de las consecuencias de la lucha interna en los carteles y la falta de control por parte de las autoridades. La cuestión de la justicia seguía siendo una lucha sin fin, mientras las comunidades continuaban enfrentando las cicatrices profundas dejadas por la violencia, con la esperanza de que algún día el ciclo de poder, corrupción y sufrimiento llegara a su fin. El cansancio se reflejaba en el rostro de Omar García Harfuch mientras observaba la ciudad desde su oficina. Guadalajara, una de las metrópolis más grandes de México, seguía atrapada entre las sombras del crimen organizado. Aunque la captura de El Bebé Loco había sido un avance notable en su carrera, Harfuch no podía evitar preguntarse si este tipo de victorias realmente estaban logrando algo duradero. Cada arresto, cada captura de un miembro clave del cartel, parecía ser seguido rápidamente por el ascenso de otro. ¿Qué tan efectivo era su trabajo realmente? ¿Estaba haciendo una diferencia o solo participando en una guerra interminable? El día a día de la lucha contra el narcotráfico lo había desgastado no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sabía que no podía detenerse, que el país seguía enfrentando una crisis de violencia que exigía atención urgente. Pero en lo profundo de su ser, Harfuch sentía que la justicia era una batalla perdida si no se atacaban las raíces de los problemas. No se trataba solo de eliminar figuras del narcotráfico. Se trataba de un sistema que estaba tan profundamente arraigado en todos los niveles de la sociedad que incluso cuando los carteles caían, el mal seguía respirando. El concepto de justicia, en su mente, se había vuelto difuso. No era un ideal claro y simple, sino una lucha constante contra la corrupción, la impunidad y la falta de recursos. En su carrera, había visto demasiados casos en los que los criminales escapaban por tecnicismos legales, por la falta de pruebas o por el poder que algunos de ellos ostentaban en la política. La justicia, tal como la entendían los ciudadanos, se había vuelto un lujo del que pocos podían disfrutar. Harfuch se preguntaba si realmente podía cambiar algo o si simplemente estaba cumpliendo con su trabajo mientras el sistema seguía operando de la misma manera. La desconexión entre la justicia que se administraba en los tribunales y la justicia que la gente vivía en las calles era abismal. Para muchos, la justicia era algo que solo existía en las películas, un concepto abstracto que nunca se materializaba en la vida real. En las comunidades que vivían bajo el yugo del crimen, la justicia era solo un sueño distante. Las personas que se atrevían a denunciar a los carteles se encontraban con amenazas, violencia y, en muchos casos, con el abandono de las autoridades. La desconfianza en las instituciones era palpable. En una reunión con su equipo de trabajo, Harfuch expresó sus dudas. Sabía que el gobierno y las fuerzas de seguridad no podían por sí solas acabar con el narcotráfico. Necesitaban el apoyo de la sociedad, un cambio cultural que fuera más allá de las fuerzas del orden. Sin embargo, también sabía que ese tipo de cambio era lento, y los resultados no eran inmediatos. Las generaciones que crecían en la violencia
sin acceso a educación ni oportunidades laborales, solo conocían una vida de sufrimiento o de delito. Mientras tanto, las redes de corrupción continuaban su curso. Los carteles no solo luchaban en las calles, sino también en los pasillos del poder. Harfuch no podía evitar sentirse frustrado ante la falta de avances reales. Cada vez que parecía que había una luz al final del túnel, el peso de la corrupción lo arrastraba de nuevo a la oscuridad. La verdad era que la justicia que él perseguía no solo dependía de su trabajo, sino de una serie de factores complejos e interconectados que no podía controlar. En esos momentos de reflexión, Harfuch se dio cuenta de que la batalla por la justicia era mucho más grande que la lucha contra el narcotráfico. Era una lucha contra un sistema que había fallado, una lucha contra las estructuras de poder que habían permitido que el crimen organizado prosperara. Sabía que mientras no se abordaran estos problemas de raíz, las victorias parciales no serían suficientes. No importaba cuántos el bebé loco cayeran, el sistema seguía funcionando como siempre. El tiempo pasaba, y la sensación de impotencia comenzaba a ser cada vez más fuerte. La pregunta que rondaba su mente era clara. ¿Podía realmente cambiar algo, o estaba destinado a luchar en un sistema que nunca lo permitiría? La respuesta aún estaba por descubrirse, y Harfuch sabía que cada decisión que tomara tendría consecuencias no solo para él, sino para todo el país. La captura de El Bebé Loco había generado una oleada de esperanza en algunas partes de Guadalajara, pero para muchas comunidades, esa victoria se sentía como una breve pausa en una batalla interminable. La violencia continuaba siendo una presencia constante en sus vidas, y la sensación de que nada cambiaría a largo plazo era cada vez más palpable. A pesar de las celebraciones mediáticas, los ciudadanos seguían atrapados en la misma red de inseguridad y desesperanza que los había mantenido al margen durante años. En los barrios más afectados por el narcotráfico, algunas personas decidieron que ya era suficiente. Había llegado el momento de alzar la voz, de exigir lo que siempre les había sido negado: seguridad, justicia y la posibilidad de una vida digna. A medida que los días pasaban tras la detención de El Bebé Loco, pequeños grupos de ciudadanos comenzaron a organizarse. Madres que habían perdido a sus hijos, jóvenes que ya no querían seguir el mismo camino que muchos de sus amigos, y padres que temían por el futuro de sus familias, se unieron en un movimiento que buscaba no solo justicia para las víctimas, sino también un cambio profundo en las estructuras que mantenían la violencia. Estas comunidades, a menudo ignoradas por las autoridades, decidieron tomar las riendas de su destino. El miedo no desapareció, pero se transformó en una fuerza que los unió. Los grupos de vecinos se reunían en las plazas públicas, organizando marchas y protestas pacíficas para exigir que el gobierno escuchara sus demandas. Sin embargo, a pesar del valor con el que se levantaban, las amenazas de los carteles nunca se hicieron esperar. En varias ocasiones, estos grupos fueron atacados o intimidados, intentando callar sus voces, pero la resistencia creció y su determinación se fortaleció. Los líderes comunitarios que surgieron de estas protestas no eran políticos ni figuras públicas conocidas. Eran personas comunes, padres, madres, jóvenes, que se habían cansado de vivir con el miedo. Sabían que no podían luchar contra los carteles en solitario, pero también sabían que si no alzaban la voz, sus vidas seguirían siendo las mismas. Decidieron presionar no solo a las autoridades locales, sino también a las federales, exigiendo una reforma en la policía y en el sistema judicial, que en muchos casos estaba infiltrado o simplemente no funcionaba. En las calles, los murmullos de desconfianza hacia las autoridades empezaron a ser sustituidos por una exigencia clara: justicia. La gente ya no se conformaba con promesas vacías ni con arrestos simbólicos. Querían resultados tangibles, querían que los criminales fueran procesados y que aquellos que formaban parte de las redes de corrupción fueran llevados ante la justicia. A medida que las protestas ganaban fuerza, los medios de comunicación comenzaron a darle más cobertura a estos movimientos,
ayudando a amplificar las voces de aquellos que se habían levantado en su lucha por el cambio. Pero los obstáculos eran muchos. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales seguía siendo un problema serio. Los líderes de las comunidades se dieron cuenta de que la batalla que estaban librando no solo era contra los carteles, sino también contra un sistema que estaba diseñado para mantener el statu quo. Sin embargo, la creciente unidad de la población comenzó a generar una presión cada vez mayor sobre las autoridades. Había un cambio palpable en el aire. La gente ya no estaba dispuesta a aceptar que el narcotráfico fuera parte de su vida diaria. Estaban comenzando a luchar, no solo por ellos mismos, sino por las generaciones futuras. A pesar de las amenazas y de la violencia que todavía azotaba a las comunidades, el pueblo no se detuvo. En cada marcha, en cada protesta, se veía a personas que, aunque temerosas, mantenían la esperanza de un cambio. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a recorrerlo. El futuro de sus hijos dependía de la victoria de esta lucha. El futuro de México seguía siendo incierto, marcado por un ciclo de violencia que parecía no tener fin. La detención de El Bebé Loco había sido un avance, un símbolo de la lucha del gobierno contra el crimen organizado, pero los carteles seguían operando, adaptándose a las circunstancias, buscando nuevas formas de control. Mientras los líderes del CJNG y otros grupos del narcotráfico se reorganizaban, las fuerzas de seguridad se veían atrapadas en una guerra que no parecía tener fin. La pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente había alguna solución a este conflicto o solo se luchaba por una victoria momentánea? Para Omar García Harfuch, la batalla no había terminado. A pesar de las victorias parciales, como la captura de El Bebé Loco, sabía que el narcotráfico en México no era solo una cuestión de arrestar a los sicarios más visibles. Era una lucha más profunda, que tocaba las estructuras de poder en todos los niveles, en las instituciones, en la política, en los medios de comunicación. La corrupción seguía siendo el mayor obstáculo. Mientras las autoridades pudieran ser manipuladas, las redes del crimen organizado continuarían prosperando. La cuestión no era si podía ganar, sino si las fuerzas del orden y la sociedad misma estaban dispuestas a comprometerse con un cambio real. El cartel, aunque golpeado por la detención de uno de sus miembros más notorios, no se rendiría fácilmente. Había muchas más piezas en el tablero, y la estructura del CJNG era lo suficientemente compleja como para resistir una simple detención. Cada líder que caía era reemplazado rápidamente, y las rutas de tráfico seguían siendo utilizadas, con nuevas caras tomando el lugar de los caídos. Las bandas locales, aunque fragmentadas, también formaban parte de este entramado de poder que se extendía más allá de Guadalajara, afectando a todo el país. Las comunidades, por su parte, seguían luchando por sobrevivir. Las organizaciones civiles y las voces de los ciudadanos que se habían alzado contra el narcotráfico se mantenían firmes, pero su lucha se tornaba cada vez más peligrosa. Las amenazas de muerte seguían acechando a aquellos que se atrevían a cuestionar el poder de los carteles. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales se mantenía, y a menudo parecía que el poder real estaba en manos de aquellos que operaban en la oscuridad. A pesar de esto, la resistencia de las comunidades seguía creciendo, aunque con el dolor y el miedo como compañeros constantes. Harfuch, por su parte, seguía adelante. A pesar de la corrupción que lo rodeaba, de las dificultades políticas y de los obstáculos dentro de las instituciones, sabía que su trabajo no solo era una cuestión de capturar a criminales, sino de garantizar que las generaciones futuras tuvieran una oportunidad de vivir en un país más justo. Sabía que cada paso hacia adelante era una victoria en sí misma, aunque fuera solo un pequeño avance. A veces, el desgaste emocional y físico de la lucha parecía mucho para soportar, pero su sentido del deber y su deseo de ver un México diferente lo mantenían en pie. Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo terminar con el ciclo de violencia?
Las respuestas eran complejas y difíciles. La reforma del sistema judicial, la desmantelación de la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones eran pasos necesarios, pero no suficientes. La verdadera transformación debía comenzar desde abajo, con la participación activa de la sociedad. Una sociedad dispuesta a luchar por un cambio real y profundo. El camino hacia la paz sería largo, lleno de sacrificios y obstáculos. Harfuch sabía que el conflicto continuaría, pero también entendía que al final, la verdadera lucha no era solo contra los carteles, sino contra un sistema que había permitido que todo esto sucediera. La guerra contra el narcotráfico seguiría siendo una batalla de resistencia, de pequeñas victorias y de grandes desafíos. A pesar de los avances, la guerra contra el narcotráfico en México no había terminado. La detención de El Bebé Loco había representado un golpe significativo para el CJNG, pero también había dejado en evidencia lo lejos que aún quedaba para erradicar la violencia que dominaba muchas regiones del país. Harfuch, como encargado de la seguridad, sabía que su trabajo no se resumía a un solo arresto. La lucha era mucho más compleja. La desconfianza en el sistema, la corrupción en las instituciones y la falta de oportunidades para la juventud creaban un caldo de cultivo perfecto para el recrudecimiento del crimen organizado. La población, aunque aliviada por la captura de un miembro tan importante del cartel, seguía atrapada en una espiral de violencia que parecía no tener fin. En los barrios más afectados, las calles seguían siendo territorios disputados entre bandas rivales y el gobierno. Las comunidades que luchaban por un cambio se veían cada vez más acosadas, no solo por el narcotráfico, sino también por la violencia estructural que emanaba de un sistema judicial corrupto. Las detenciones, aunque celebradas, se sentían insuficientes ante la magnitud del problema. Cada arresto era seguido por más ataques, más muerte y más desesperanza. Los carteles, al igual que los actores políticos y económicos que los apoyaban, habían aprendido a adaptarse. Si un líder caía, otro tomaba su lugar. Si un territorio se perdía, el cartel encontraba nuevas rutas y métodos para seguir operando. El CJNG, aunque golpeado, seguía siendo una maquinaria poderosa. En las sombras, seguían controlando el flujo de drogas, el secuestro, la extorsión y otros crímenes que alimentaban la violencia en el país. Para Harfuch, esta lucha no era solo personal, sino un reto constante contra un sistema que lo ponía en desventaja. A pesar de su posición de autoridad, a menudo se encontraba rodeado de personas que jugaban para ambos bandos, el gobierno y los carteles. La corrupción en las fuerzas de seguridad y en las instituciones judiciales complicaba su trabajo. En ocasiones se encontraba enfrentando no solo a los criminales, sino también a los que, en teoría, debían estar ayudando a mantener el orden. La constante sensación de que el sistema no cambiaba lo desbordaba, pero no podía darse por vencido. Sabía que la batalla era larga, que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también sabía que cada pequeño avance contaba. En las comunidades, la respuesta al conflicto era cada vez más clara. La gente estaba cansada. Aunque temerosos de las represalias, seguían luchando, marchando, exigiendo cambios. Algunos comenzaban a ver que la única manera de detener la violencia no era esperar que el gobierno lo resolviera todo, sino participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, menos dependiente de las estructuras de poder que mantenían el narcotráfico. Sin embargo, el miedo a represalias seguía siendo una constante en sus vidas. La desconfianza hacia las autoridades y la sensación de que la justicia nunca llegaría los hacía sentir como si estuvieran luchando contra molinos de viento. El cambio, por muy difícil que fuera, era necesario. Las nuevas generaciones, que crecían bajo la amenaza constante de los carteles, necesitaban un futuro diferente. Para ellos, el narcotráfico no debía ser la única opción. Pero mientras las estructuras de poder no cambiaran, mientras la corrupción siguiera prevaleciendo, la lucha continuaría siendo una batalla desigual.
Harfuch sabía que el futuro del país dependía de una transformación profunda que no solo involucrara a los gobiernos y las fuerzas de seguridad, sino a toda la sociedad. El ciclo de violencia no se rompería con la caída de un solo líder del cartel. La batalla por la justicia no se ganaba con victorias puntuales. Era una lucha por el corazón de México, por el futuro de sus ciudadanos y por la posibilidad de cambiar un sistema que había fallado a demasiados.